Bendiciones, hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes en este día. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Sé bienvenido un día más a este programa Un Consejo de Dios. Escríbeme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com si quieres dejarme una inquietud. Hoy quiero que veamos el personaje de Josué. Vamos a irnos al libro porque quiero que lo veamos en varias partes. Vamos a empezar viéndolo, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 14, verso del 6 al 10, y luego iremos viendo algún texto más. Repito, Números 14 del 6 al 10. Lo primero que tenemos que decir es que Dios, el nombre de Josué significa Dios salva. Josué significa Dios salva. Qué nombre más hermoso, ¿verdad? Es como Yeshua en nuestro tiempo, en nuestro siglo, ¿verdad? Sería algo así como Yeshua. Josué, Dios salva. Porque Josué es uno de los líderes del pueblo de Israel. Fue un varón de Dios y además fue un guerrero de Dios también. Vamos a leer Números 14 del 6 al 10, donde dice: Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: La tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Yahvé está con nosotros, no los temáis. Entonces, toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Yahvé se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. No es en vano, ¿verdad?, el nombre de Josué, ¿verdad? Dios salva, porque Dios salva a su pueblo siempre. Siempre los va a salvar de los ataques del diablo, del enemigo. Los va a salvar siempre de las ataduras del pecado de la carne o de la vieja naturaleza que hay en todos y cada uno de los seres humanos. Dios siempre se va a mostrar a sus hijos y a sus hijas y los va a bendecir y prosperar porque ese es su propósito. No olvides que Josué era varón de Dios, quería más de Dios, notaba la presencia de Dios, había saboreado la presencia y la persona de Dios, era un guerrero. Él lo dice. El verso 8 del capítulo 14 de Números: Si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, porque es una tierra que fluye leche y miel. Y les da un consejo, por tanto, dice el verso 9, no seáis rebeldes contra Yahvé, no seáis rebeldes contra Yahvé, ni temáis al pueblo de esta tierra de inconversos, porque vosotros los comeréis como se come el pan. Es una tierra muy buena, dice ahí la palabra en el verso 7. No buena, sino muy buena. Tierra muy buena. Si Dios está con nosotros, nos la va a entregar. No seáis rebeldes, porque si Dios quiere, la os vais a comer como pan. Si Dios quiere, Él va a hacer que tú comas a tus enemigos como se come el pan. Cuando Dios ve esto, solamente a él y a Caleb son los únicos 12 espías, que dice la palabra, que Dios envió, uno de cada tribu, que los envió a reconocer la tierra, que volvieron al cabo de unas semanas. Los otros 10 dijeron todo lo contrario.
No podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros, es más numeroso que nosotros. Es una tierra que recorrimos, que exploramos, tierra que se traga a los habitantes, dice el capítulo 13 en los versos finales del libro de Números. Pero sin embargo, la actitud de Josué es lo que Dios quiere ver en ti. La actitud de Josué, de un guerrero esforzado, valiente, que sabe que no depende de él la victoria. Ojo, que no depende de él la victoria, que depende de Dios. Que no depende de tus fuerzas, que no depende de tu palabrería, que no depende de tu fuerza física, que la victoria, que no depende de tu sabiduría para porfiar o para discutir, para ir o para venir, que la victoria nos la tiene que dar Dios. Y Josué lo entendió, y Josué lo comprendió, y por eso es consagrado como sucesor de Moisés en el libro del Deuteronomio. Si quieres acompañarme, lo vemos ahí. Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 14, ahí le dice Dios: luego Yahvé dijo a Moisés: mira, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y dice el verso 23 del capítulo 31 de Deuteronomio: luego dio esta orden a Josué hijo de Nun y le dijo dos cosas importantes. Dos: esfuérzate y anímate. Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Quédate con estas palabras, amigo, amiga, hermano, hermana que me oyes en esta hora. Esfuérzate y anímate. Toma la palabra de Deuteronomio 31, 23. Esfuérzate y anímate. Porque a ti te ha elegido Dios para dar testimonio, para dar ejemplo, para evangelizar, para testificar, para que otros se conviertan por tu testimonio, para que otros vean en ti que tú eres un varón, una varona de Dios, que estás dispuesto a ir, que estás dispuesto a pelear, que estás dispuesto a luchar, que estás dispuesto a conquistar la batalla. En estos 3 días hemos visto diferentes personajes. Empezamos primer día con Noé. Descanso, tranquilo, acomodado, un hombre que daba testimonio por su palabra, por su predicación. No era un guerrero, no era un esforzado y valiente, además una edad de 500 años. No tenía la edad que tenía Josué, 40, 50 años, no sabemos. Luego vimos a Abraham, como un hombre inconverso, lo saca de una tierra inconversa, de un país inconverso, idólatra, pagano, de desobediencia a Dios porque no tienen a Dios, de muchos dioses, muchas creencias, fiestas paganas, y lo lleva a otra tierra, lo lleva a cientos de kilómetros para tratar con él, para hacer a partir de él una descendencia que sea el pueblo de Israel, con todas sus tribus y con todos sus hijos. Luego Dios se provee de Josué, como estamos viendo en el día de hoy. Dios salva, significa Josué, y lo prepara y lo capacita y lo ve ya desde el libro de Números, como es el varón que él quiere, animando al resto de los compañeros, animando al resto de la congregación para que vaya, como ha prometido Dios, darnos la victoria. Si Él está con nosotros, los comeremos a nuestros enemigos como a pan. Porque Dios es el que va a pelear por ti. Nunca lo olvides. Y vemos como el libro de Josué es el libro de la victoria, de la batalla espiritual, donde la mano de Dios se ve en cada capítulo y donde la mano de Dios se toca y se huele en cada capítulo y en cada versículo, donde constantemente la mano de Dios es la que obra en ellos, a veces para mal, por su forma prematura de hacer las cosas, por su forma poco ética de hacerla, y a veces para bien, retrasando el día, acabando con los enemigos, alentándolos. Y nos quedamos en Deuteronomio 31. Y ahora ya, Josué capítulo 1, del 1 al 9, ahí vemos cómo Dios
le da la bendición, el esfuerzo, donde se lo dice, el verso 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Vuelve a decirle lo mismo, igual que le dijo en Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 23 que hemos leído antes. Aquí le dice, esfuérzate y sé valiente. Antes le dijo, esfuérzate y anímate. Le sigue diciendo lo mismo, esfuérzate, esfuérzate. Vuelve a repetírselo en el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de poner por obra toda la ley que yo te doy. El verso 8, porque todo te saldrá bien. Y el verso 9 del capítulo 1 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Esas palabras son para ti también, porque tú tienes el mismo Dios que tenía Josué hace miles de años, hace más de 2000 años de esto. Tú tienes el mismo Dios que Josué, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se inmuta, Él no ha mudado su rostro, Él sigue siendo el mismo. Y si quieres, puedes confiar en Él. Al final del libro de Josué, en el capítulo 24, si quieres leer conmigo, en el versículo 14 y versículo 15 de Josué 24 dice la palabra, despidiéndose del pueblo. En los versículos finales del libro dice Josué, ahora pues temed a Yahvé y servidlo con integridad y verdad. Y quitad de en medio de vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Qué lección más hermosa, qué consejo más hermoso. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Él les aconseja, Él les pide, Él les dice, servidlo con integridad y con verdad. Sírvele a Dios con verdad y con integridad. Da igual el ministerio que tengas. No importa el lugar que ocupes en la iglesia. No importa la edad que tengas. No importa tu ambiente familiar. No importa. Lo importante es que lo sirvas con integridad y con verdad, aunque sea un ministerio pequeñito. Aunque para ti parezca insignificante, pero para Dios nada es insignificante, porque Él tiene control de cada cosa. En la Biblia lo hemos visto, en la Biblia lo leemos. ¿Cuántos y cuántos nombres de personas se pronuncian? De hombres, de mujeres que arrimaron el hombro con su granito de arena para la construcción del templo, para la construcción del tabernáculo, para todo. Dios nunca se olvidará de ti. Dios nunca se olvidará de lo que tú haces por Él. Él solo te dice, esfuérzate, sé muy valiente, sírvele con integridad, sé un varón, una varona de Dios. Sírvele con integridad, que tú y tu casa sirváis al Señor, que tú y tu casa estéis en los caminos de Dios. Y verás qué hermoso. No te olvides de este texto. Aprende del carácter y de la madurez de Josué. Aprende de él porque nunca tiró la toalla, nunca se desanimó y nunca se olvidó de su Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana.